Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de la Universidad CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy estaremos discutiendo un artículo de especial relevancia en la práctica reumatológica. Nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Universidad de Antioquia y trabaja actualmente en la Clínica Universitaria Bolivariana. Adicionalmente a eso es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Normalmente nos acompañaría el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo de la Universidad de Antioquia, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y trabaja en su consulta privada, pero el día de hoy por dificultades personales no nos puede acompañar. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y trabajo en mi consulta privada. Soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan los fellows del programa, nos acompaña la doctora Natalia Cardoso, que es la fellow de materno-fetal y que estará presentando el artículo el día de hoy. Y nos acompañan médicos que siempre están en la discusión de los artículos. Doctora Natalia, le damos la bienvenida y tiene usted el micrófono. Muchas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a discutir entonces este artículo. Es un artículo realizado en la India, en el hospital, en el Christian Medical College de la India, en el servicio pues, de inmunología y reumatología. Es un artículo donde se habla de la profilaxis con trimethoprim sulfa, si esta tiene un impacto en la prevención de episodios infecciosos importantes en los pacientes con lupus eritematoso sistémico que están en terapia inmunosupresora. Es un estudio de cohorte no concurrente. Tenemos entonces pues que ellos empiezan diciéndonos que el trimethoprim sulfa se usa normalmente pues para la profilaxis en la infección por neumocistis hidrovensi en los pacientes pues que reciben altas dosis de esteroides, que muchos de estos pacientes cuando tienen una vasculitis asociada a ANCAS positivos, se ha demostrado que el uso de trimethoprim sulfa tiene un efecto protector para las infecciones respiratorias y no respiratorias, tanto graves como infecciones leves, y que aparte pues de la terapia inmunosupresora, la enfermedad como tal, el lupus eritematoso sistémico, tiene una alta carga en infecciones graves que anidado pues al tratamiento inmunosupresor que reciben los pacientes, se relaciona con una alta morbilidad y una alta mortalidad. Ellos entonces quisieron explorar pues cuál era el papel de ese uso profiláctico de trimethoprim sulfa en pacientes que tuvieran lupus eritematoso sistémico y que estuvieran recibiendo terapia inmunosupresoria, y lo realizaron en el sur de Asia. La hipótesis con la que trabajaron el estudio fue que el trimethoprim sulfa podía prevenir infecciones importantes y que se iba a demostrar principalmente por el tipo de infecciones que desarrollan los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y por los mecanismos antimicrobianos, pues, como tal del antibiótico. Vemos entonces, pues, que ellos hacen, pues, una introducción diciéndonos que los pacientes con lupus eritematoso sistémico son propensos a infecciones por microorganismos principalmente gram negativos y encapsulados, y que aparte de eso pues tienen un alto riesgo de hacer infecciones por microorganismos oportunistas secundarios pues al tratamiento inmunosupresor. El trimethoprim sulfa va a actuar pues en la formación del ácido nucleico a nivel del microorganismo, a nivel de la bacteria, y lo que va a hacer es inhibir competitivamente la formación pues de este ácido nucleico pues a nivel bacteriano. Se ha demostrado que in vitro puede inhibir el crecimiento de bacterias como E. coli, incluyendo la E. coli enterotóxica, la Klebsiella, Enterobacter, Morganella morgani, Proteus, Haemophilus y los estreptococos, principalmente pues el estreptococo pneumoniae. Y que aparte de eso ha demostrado que tiene pues un papel importante en el control de infecciones a nivel del tracto urinario, principalmente ictus bajas no complicadas, otitis media o infecciones como exacerbación de bronquitis, diarrea del viajero o la shigellosis. Entonces, pues, el objetivo del estudio fue comparar la aparición de infecciones importantes en pacientes que tenían diagnóstico de lupus eritematoso sistémico
y que estaban recibiendo terapia inmunosupresora, versus los pacientes que no tuvieran profilaxis con el antibiótico. El diseño del estudio es un estudio de corte no concurrente, por lo cual la naturaleza de los datos es retrospectiva. Vemos pues que ellos, si bien tomaron un punto de corte transversal, la recolección de los datos pues lo hicieron de manera histórica. Buscaron comparar la aparición de infecciones que se presentaran entre los dos grupos de pacientes, los que tenían profilaxis con el trimestoprim y aquellos que no recibían la profilaxis, y incluyeron pacientes que tuvieran varios esquemas de esta profilaxis. Vamos a ver ahora que incluyeron tanto pacientes que estuvieran con profilaxis diaria como los que tuvieran manejo pues interdiario o varias veces a la semana. Lo que miraron inicialmente en cuanto al comportamiento de la enfermedad era que cumplieran pues los criterios de SLIC y del ACR, y esto lo revisaron pues en los registros de historias clínicas, porque solo se incluyeron pacientes que hubiesen requerido manejo de la infección de manera intrahospitalaria, ya que era como uno de los criterios que ellos tenían para hablar de que el paciente había desarrollado una infección grave o una infección importante. Incluyeron pues pacientes entre mayo de 2017 y mayo de 2018 de este hospital pues de la India. En cuanto a los criterios de inclusión, era que estos pacientes estuvieran recibiendo dosis altas de esteroides, definiendo pues esta dosis alta como mayor a 0.5 miligramos por kilo al día, que puede ser prednisona o un equivalente como el de Plazacor, y que al menos hubiesen tenido durante el curso del tratamiento manejo con micofenolato, sea desde el inicio o que el micofenolato hubiese iniciado posterior pues a los corticosteroides, y que este estuviera a una dosis mayor a 1 gramo día, y que todo este tratamiento lo estuvieran recibiendo regularmente durante al menos el año anterior al ingreso pues por la infección. Entre los criterios de exclusión, se excluyeron pacientes que tuvieran cualquier otra inmunodeficiencia conocida como el VIH, pacientes que fueran receptores pues, de un trasplante de órgano sólido, que tuvieran enfermedad renal crónica o que hubiesen suspendido el tratamiento profiláctico con trimestoprim sulfa por al menos 15 días o que lo hayan utilizado durante menos de un año al momento pues, de que presentaban la infección. Estos pacientes pues se les ofreció la profilaxis con el trimestoprim, era una decisión voluntaria del paciente, y los pacientes pues firmaron el consentimiento para recibir la profilaxis con trimestoprim. Lo que sí variaba era la dosis, que dependía del médico tratante. El médico tratante era quien definía si se le daba dosis diaria, interdiaria o 3 veces por semana. En cuanto a las variables, evaluaron pues como resultado primario. ¿Y usted qué opina de esos criterios y de esa parte del trimestoprim? Bueno, primero, me parece que esto hace que los grupos no sean homogéneos, porque pues no todos los pacientes estaban recibiendo el mismo régimen de profilaxis antibiótica, y además de eso pues hace que no hubiese habido tampoco pues en la muestra una asignación aleatoria. Hubiese sido mejor pues que a los pacientes que cumplían los criterios de inclusión se les hubiese hecho una asignación aleatoria, incluso que se hubiese pues como no, pues que todos los pacientes firmaran el consentimiento y que no hubiese sido decisión pues solo del paciente recibir la profilaxis. Y la otra cosa es que le quedaron la duda, no sé, profe Carlos Jaime, qué opine, de que restringir tanto el espectro de pacientes, solamente los que reciben micofenolato, hace que pierda un poquito de validez externa. Y que esa dosis de micofenolato, pues que una dosis de micofenolato en gramo no necesariamente es una dosis inmunosupresora potente, pues entonces uno sí espera que haya grandes diferencias entre los medicamentos, pues entre la dosis de micofenolato realmente. Y también es llamativo, Sí. y lo otro también es que pues es muy difícil, pues creo que en la práctica diaria nadie utiliza una dosis equivalente de prednisolona de Plazacor mayor a 0.5 miligramos por kilo.
Entonces parece ser una práctica usual utilizar dosis altas de Flacacor, pues que ya pierde de pronto el efecto, entre comillas, de menos efectos adversos que puede tener. Sí, es un grupo de pacientes con lupus pues, elegidos de una manera muy arbitraria. Sí, señor. Sí, también eso, en cuanto a lo que decía el doctor Miguel, pues sí están como la dosis mínima, pero no se están clasificando tampoco los pacientes de acuerdo a la dosis del antibiótico, del inmunosupresor. Muy bien, si quieres darle tu explico. Bueno, entonces en cuanto a las variables, el resultado primario fue la presencia de infección mayor, de acuerdo a esto, pues se incluyeron solo los pacientes que tuvieran ingreso hospitalario para manejo pues de su efecto secundario o de su infección secundaria, que recibieran antibióticos intravenosos o que requirieran una atención inmediata o hospitalización. La exposición fue pues el trimestoprim, como ya habíamos dicho ahorita, lo podían dar diario o en días alternos, que podía ser incluso hasta 3 veces por semana. Y otra de las variables que evaluaron fue la actividad basal de la enfermedad, que hicieron pues una puntuación por SLEDAI al momento del inicio de dosis altas pues de esteroides, donde el paciente pues se definía si tenía una inmunosupresión adicional y por lo cual pues clasificaron a los pacientes como con actividad de la enfermedad, que era pues el criterio del inicio del corticosteroide. La dosis acumulada del esteroide se calculó pues en equivalentes de prednisolona y se midieron pues a la fecha desde la fecha del inicio pues del estudio hasta la recuperación de los datos. En cuanto a los factores de confusión, encontraron pues que podían haber factores de confusión en cuanto a la edad de los pacientes, tenían un grupo muy heterogéneo en cuanto al sexo, la duración del uso de micofenolato, el uso previo o simultáneo de otros medicamentos como el rituximab y pacientes con enfermedades asociadas como la diabetes o uso de azathioprina, ciclosporina o tacrolimus. Y en cuanto a la recopilación de los datos, pues ellos reportan que todos los datos fueron recogidos directamente de las historias clínicas y encontraron, pues lo que buscaron fue cualquier infección que ocurriera en el mismo, pues para hablar de que había pues alguna reinfección. Los criterios que tuvieron fue cualquier infección que ocurriera en el mismo sitio o sistema dentro de los 30 días posteriores a la hospitalización o de los 30 días posteriores al inicio de los antibióticos se consideró parte del mismo proceso infeccioso y no como una nueva infección. Hay que tener en cuenta pues que ellos abordan pues el sesgo teniendo pues como punto de partida que es un estudio de cohorte no concurrente y por eso fue que decidieron incluir solo las infecciones de las cuales tuvieran el soporte pues de la historia clínica intrahospitalaria. Diana, Señor. una pregunta, pero es por duda, porque no sé, pues una cohorte retrospectiva, ¿qué diferencia tiene una cohorte no concurrente? Eso sí es diferente. No, no es muy diferente que digamos es el momento en que se ingresan los pacientes, que los pacientes pueden ingresar en cualquier momento en que se esté recogiendo los datos, mientras que los otros ya han ocurrido el evento. Yo creo que lo que hubiese podido mejorar este estudio es hacer un propensity matched score, que es emparejar los pacientes para poder que es lo que simula como una aleatorización en los estudios observacionales. Creo que eso le hubiera cambiado el panorama a este estudio y hubiera disminuido tantos factores de confusión y diferencias que hay. Pero yo tengo una duda, ¿el propensity score o el puntaje de probabilidad de propensión no le bajaría mucho el tamaño muestral, pues el tamaño de los pacientes que quedan? Sí, baja el tamaño muestral, pero pues no nos ganamos nada teniendo 1000 pacientes y todos heterogéneos. Es Ah, mejor sí, sí, tener claro, claro, claro. los 200 pacientes, pero homogéneos y que uno pudiera extrapolar con más facilidad los datos que se hayan encontrado.
que de pronto fue por eso que no lo hicieron, pues porque se les bajaba mucho la Pero, muestra, que tenían más pacientes que no usaban con trimestoprim a los que sí lo usaban, entonces hubieran podido hacer de pronto el propensity. pero se empareja de acuerdo al tamaño muestral del grupo de trimestoprim. Sí, sí, eso es verdad. Muy bien, Nati, sigamos. Listo. Entonces, en cuanto al tamaño del estudio, ellos calcularon un tamaño de muestra de 60 pacientes para detectar una diferencia del 40% en cuanto a la incidencia de infecciones y consideraron pues un nivel de confianza de un 5% y una potencia del 80%. Ellos hicieron el cálculo basados pues en la incidencia de infecciones graves derivado pues de una incidencia reportada pues en un estudio previo donde se decía que era de 10.8 y una desviación estándar de 6. En cuanto a la metodología, las variables continuas las evaluaron por medio de la prueba de Matt-Whitney y utilizaron el chi cuadrado para las variables categóricas. Evaluaron pues la incidencia de las principales infecciones que se presentaban en estos pacientes, pero lo hicieron por medio de estadística año-persona, donde la duración de la exposición fue diferente pues entre los dos grupos de los pacientes, por lo cual utilizaron una t-student y posteriormente hicieron una regresión logística multivariable para comparar pues cuál era el riesgo de infecciones importantes en cada uno de los grupos. Ellos pues tenían la aprobación del comité de ética de la institución y pues precisamente más porque era un estudio de carácter más retrospectivo. En cuanto a la población, pues inicialmente tenían 413 pacientes elegibles, sin embargo después de poner los criterios de inclusión y de exclusión para estos pacientes, tuvieron finalmente 66 pacientes que tenían profilaxis con trimestoprim sulfa y 162 pacientes que no lo utilizaban. Principalmente estos criterios de exclusión fue porque los pacientes pues, no cumplían con el tratamiento de inmunosupresión o porque tenían menos tiempo del uso de micofenolato o habían suspendido el micofenolato o habían suspendido el trimestoprim. En cuanto a las características pues, sociodemográficas de los pacientes, encontraron pues, que no habían diferencias en cuanto a la distribución por sexo o por edad, pero sí encontraron una diferencia en cuanto a la mediana pues, de duración en meses de la enfermedad, siendo menor en el grupo pues, de profilaxis con una P estadísticamente significativa. También en cuanto al uso del micofenolato, vemos que, ay, qué pena con ustedes, pero yo vivo enseguida de la iglesia. Entonces, en cuanto a No, la tranquila duración que del aquí uso somos del pontificios, entonces no pasa nada. está bien. Cuanto a la duración del uso de micofenolato en meses, encontraron pues que también la mediana era menor en el grupo que estaba recibiendo profilaxis con trimestoprim con una P estadísticamente significativa. En cuanto a las demás variables no había diferencia en cuanto al uso pues de la terapia inmunosupresora o las comorbilidades pues asociadas. Vemos entonces que ellos calcularon 1.267 años persona de seguimiento para los dos grupos y encontraron 126 episodios pues, de infecciones mayores. En el grupo de trimestoprim sulfa tenemos que un paciente contrajo 2 episodios de infecciones mayores, lo que representaba 160 personas año, con una densidad de incidencia de 1.25 por cada 100 años persona. Y en el grupo sin profilaxis se reportaron 124 episodios de infecciones graves que fueron en 69 pacientes, lo que representaba 1.106 personas año con una incidencia de 11.201 por 100 años persona. Pues ellos muestran esta figura que realmente pues no tiene pues como mucha información, pero lo que nos muestra es esa diferencia que se encuentra en la densidad de incidencia de la presentación de la infección con una P estadísticamente significativa, encontrando una diferencia del 9.9 por 100 personas año. En cuanto a los tipos de infecciones, evaluaron pues cuáles eran esas infecciones que más se iban a presentar.
Esto lo hicieron principalmente pues en el grupo de los pacientes que no recibían la profilaxis, porque en el grupo de los pacientes que recibían profilaxis, los dos episodios fueron en un solo paciente y ambos fueron de bacteremia. Encontraron entonces que en el grupo sin profilaxis además se encontraron dos pacientes que desarrollaron pues tuberculosis, que tuvieron que recibir pues antituberculosos orales, y al ser pues una terapia oral no cumplió con los criterios de inclusión pues para el análisis de este estudio. Por lo demás, la mayor parte pues de las infecciones fueron infecciones del tracto urinario, que representaban pues el 44%, seguidas de infecciones del tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y bacteremia pues de etiología no clara. El paciente del grupo de trimethoprim, aparte del análisis pues, de la infección que hicieron, quisieron mirar si tenía una adecuada respuesta a antibióticos, y si tuvo una adecuada respuesta a los antibióticos, pues que se dieron guiados por el cultivo y por sensibilidad, y no hubo evidencia pues de que presentara ninguna resistencia adicional a ningún agente antimicrobiano secundario al uso pues de la profilaxis. Y ningún paciente pues tuvo ningún evento adverso relacionado con el trimethoprim. ¿Y usted qué opina de eso? Pues primero, el trimethoprim, al ser un antibiótico que tiene muy buen espectro y que no tiene altos índices de resistencia, precisamente por eso es que se utiliza como tratamiento profiláctico de infecciones en pacientes con inmunosupresión. Entonces, pues en este caso ellos no estaban pues como descubriendo nada nuevo, sino que es algo que ya está demostrado. Diana, ¿usted qué opina? Lo que pasa es que es muy difícil comparar grupos tan diferentes. Entre más pacientes había, tenían mayor tiempo de enfermedad, pudo haber recibido durante toda la vida mayor dosis de inmunosupresores. Eso va a cambiar el panorama de la presentación de infecciones. En Antioquia, a principios del siglo pasado, había una persona que llamaba el Bobo Marañas. Y el Bobo Marañas una vez le dieron una coca con arequipe, recién hecho. Y cuando se le empezó a comer, se dio cuenta que había una rata muerta y que por eso se la habían regalado. Y de ahí salió una frase muy célebre del folclore antioqueño que dice que eso tan bueno no dan tanto. Entonces, digamos que a mí hay cosas que me parecen particularmente sospechosas de esos resultados. La primera es que está bien que uno tenga un efecto, una mejoría, pero es que estamos hablando de una diferencia importante. Estamos hablando de más de 122, de una diferencia de más de 122 eventos entre un lado y el otro. Evidentemente eso puede ser explicado porque los grupos hayan quedado desbalanceados, pero se ve pues la efectividad pareciera ser superlativa. Pero, como decía el doctor Ubier, el toxicólogo, aquello que carece de efecto primario, carece de efecto secundario. Entonces, a mí sí me llama un poquito la atención es la gran diferencia, que es una diferencia marcadísima en el tipo de infecciones que pareciera ser demasiado bueno, y el hecho de que ningún paciente tenga efectos adversos con trimethoprim, cuando los pacientes pueden hacer alergia a las sulfas, cuando los pacientes pueden hacer reacciones cutáneas, cuando los pacientes solamente por el trimethoprim pueden incluso elevar creatinina o tener desórdenes electrolíticos. Entonces, ¿qué me dicen? Que en ese montón de pacientes, ningún paciente presentó ningún tipo de evento adverso, ni siquiera el más mínimo, pues, y que no tuvieron el reporte en uno de ellos. Ya de entrada me parece altamente sospechoso y hace que yo ponga un poquito en telejuicio los resultados del examen, ¿no? Del estudio. No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina? Sí, digamos que en general sí, es muy extraño. Lo otro es que también, pues, desafortunadamente creo que un escenario es el escenario ambulatorio y el otro es el escenario hospitalario. Pues nosotros hemos estado, creo que de malas, entre comillas, en los pacientes hospitalizados nuestros cuando tomamos este tipo de decisión, porque en general, pues, si ahí mirándolo muy global, más del 70% de los pacientes nos han hecho pancitopenia, hepatitis, una alergia a las sulfas. Entonces, realmente yo creo que es un medicamento pues, que es muy extraño que no haya ningún efecto adverso. Creo que la plausibilidad, y yo pues, particularmente
después lo discutimos, pues, pero en todos los pacientes ambulatorios que toman más de 30 miligramos de prednisolona, yo trato de darles trimestoprim sulfa teniendo lupus eritematoso sistémico, pero con una vigilancia muy estrecha. Sí, porque es que es lo que uno dice, o sea, porque entonces toda la mala suerte que hemos tenido nosotros es porque estos manes se robaron la buena suerte de nosotros, ¿Por porque qué tiene una suerte endiablada. Y la otra cosa es que la literatura tiene reportes que no son pues pocos, que dicen que sí puede haber una mayor incidencia de reacciones adversas en pacientes con lupus. Entonces va incluso en contra de lo que ya he escrito previamente en la literatura. Creo que la diferencia dentro de los grupos, intragrupo también, puede llevar a lo que estemos viendo, o sea, un error tipo 2 que veamos realmente diferencias cuando en la vida real, cambiando el tipo de estudio, mejorando el diseño metodológico, no se encuentran o se encuentran de una manera diferente, pero pues tanta diferencia sí lo hace muy sospechoso. Muy bien, a ti, dale tranquila. Perfecto. Bueno, entonces tenemos que el cociente de densidad de incidencia pues, de infección mayor en trimestoprim se comparó pues, con ningún grupo y se encontró 0.11%, que fue estadísticamente significativo y se probó pues, con una prueba de chi cuadrado. Ellos nos muestran este cuadro pues, del análisis de regresión logística que realizaron. Y en este análisis de regresión logística encontraron pues que la duración del uso del tratamiento con micofenolato era estadísticamente significativo para generar pues como un factor predictor para infección mayor, como lo que decía la doctora Diana ahora, la diferencia demográfica en cuanto a los dos grupos, donde los pacientes que no tenían la profilaxis pues eran pacientes con mayor duración de la enfermedad y que probablemente podían tener una mayor duración pues de la terapia inmunosupresora. También pues se encontró que los pacientes que hubiesen tenido uso de la azathioprina tenían un OR pues que significaba un riesgo aumentado para la infección, para presentar infecciones mayores, y que el uso de trimestoprim sulfa definitivamente, pues con los resultados que ellos tenían, se convertía en un factor protector con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, pues esto fue evaluado en el contexto pues que ya mencionaron de que son unos resultados extraordinariamente diferentes y positivos que podrían estar probablemente sesgados por el diseño metodológico del estudio. Tenemos entonces pues que entre lo que ellos concluyen pues de este análisis es que el uso profiláctico de trimestoprim sulfa tiene un papel protector independiente en la prevención de infecciones mayores en un 97%, con un R ajustado de 0.03 y una P estadísticamente significativa. En la discusión entonces pues ellos comentan que el estudio pues, que realizaron reveló que el uso de trimestoprim disminuye la incidencia de infecciones graves en los pacientes con lupus, específicamente en aquellos que habían recibido altas dosis de esteroides junto con micofenolato en dosis terapéuticas. Y que esto se había demostrado también en estudios anteriores donde se había visto una incidencia de infecciones importantes en lupus de 10.3, incluso hasta un 68%. Entonces, pues, en su estudio la incidencia fue de un 11.2%, teniendo como criterio de selección el ingreso hospitalario para, pues, hablar de que se estaba, pues, ante una infección mayor. Hablan, pues, que hay mayor incidencia de infecciones en pacientes con lupus y que esto se va a deber, pues, a esos mecanismos adaptativos inmunitarios que se presentan secundarios a la enfermedad y que las infecciones más frecuentes reportadas en la literatura fueron pues consistentes con los hallazgos en el estudio, siendo principalmente pues infecciones respiratorias, seguido de infecciones bacterianas como la neumonía o la bacteremia, infecciones del tracto urinario, la celulitis e infecciones leves como mucocutáneas fúngicas o virales, pues que ellos no tuvieron en cuenta para este estudio. Esa es otra seña, Nati, de que un artículo es regular. Cuando en la explicación se meten a profundizar mucho y hacer casi que una revisión de tema para meterle párrafos a una discusión,
la cosa está grave. Eso cuando se meten pues, a hablar de la disfunción de célula T, célula B y se meten a hacer toda esa disquisición inmunológica, pues, quiere decir que usted está tratando de enredar al lector para que el lector no se dé cuenta y que usted le vaya llenando parrafitos de la discusión. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces ellos concluyen que el uso profiláctico de trimestoprim sulfa se asoció pues con reducción de riesgo de infecciones graves en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, principalmente pues en esos pacientes que tenían uso de terapia inmunosupresora, con una densidad de incidencia de infección mayor de 1.25 por 100 personas año, que fue significativamente menor a los pacientes que no recibieron la profilaxis, donde pues, la incidencia se reportó en 11.2 con una P estadísticamente significativa. Y que la regresión logística que realizaron mostró que definitivamente el trimestoprim era un factor protector independiente para esas infecciones pues, graves con un OR ajustado de 0.03. Demostraron aparte de eso, pues en el análisis de regresión logística, que la duración prolongada del uso de micofenolato tenía pues un factor de riesgo, un OR que representaba pues un factor de riesgo para el aumento en infecciones graves. Sin embargo, ellos dicen que no era pues tan significativo y que era principalmente pues de acuerdo a que ellos tuvieron un grupo muy heterogéneo donde la duración pues, de la terapia iba a ser muy variable y que el uso de azathioprina previo No, lo que tiene un pasa es que, riesgo de infección. perdónate, Sí, pues lo que pasa es que tú a dosis de un gramo de micofenolato no vas a aumentar nunca el riesgo de infección. sí, sí, señor, estaba Es una muy dosis bajo. muy baja. Y la otra Listo, cosa es profe. que pues, Diana nos corregirá, pero puede que simplemente usted está viendo que esa disciplina realmente no marque un riesgo aumentado, sino que esté asociada a otra característica de los pacientes que no alcanzamos a medir que indique que tengan una mayor susceptibilidad a infección. Sí, sería, pues hubiese sido muy bueno que hubieran hecho análisis de subgrupos, mirando si había diferencia o no por los diferentes regímenes de trimestoprim o por diferentes dosis de esteroides, bajas, medias, altas, o por diferentes inmunosupresores y uno poder comparar y mirar el tamaño de cada uno a ver si realmente esto que estamos viendo de azatioprina sí es real. Lo otro, Sí, Natalia, es que también, probablemente. perdón, lo otro también es importante, ese es un medicamento que tú vas a utilizar posiblemente en los pacientes cuando te afectan pacientes con lupus. La azatopina es un arma que le ayuda a uno bastante cuando la paciente está en embarazo y entonces, pero en general, uno utilizando adecuadamente azatioprina, uno no ve que esos pacientes tengan en la vida real aumento del riesgo de infección. Entonces me parece también desproporcionado y como diferente a la vida real. Sí, señor, igual realmente ellos no hicieron pues una descripción como de los fenotipos clínicos que tenían pues en la población. Bueno, finalmente ellos concluyen pues que se necesita un ensayo controlado y autorizado que confirme esta observación, precisamente pues un estudio que tenga un mejor poder estadístico y que pues teniendo en cuenta que ellos tuvieron un resultado tan impactante que en la reducción pues altamente significativa en la proporción pues de infecciones mayores en los pacientes que recibían pues la profilaxis con el trimestoprim sulfa cuando tenían lupus eritematoso sistémico asociado pues a inmunosupresión. Yo creo que realmente hay varias cosas que decir. Siempre ha existido el debate sobre si dar o no dar trimestoprim. Y hay de pronto otras situaciones donde está relativamente sedimentado, como es vasculitis ANCAS, siempre con la dificultad pues, de la disfunción renal que tienen estos pacientes y demás. El lupus, el contexto es porque históricamente se ha dicho que aumenta la tasa de efectos adversos. Y realmente nosotros sí hemos tenido efectos adversos de los pacientes con esta medicación. ¿Cuál es el problema? Digamos que el estudio muestra unos resultados muy buenos, pero lo que dijimos, quizás demasiado buenos. Y lo que dice Diana, eso puede tener un error de tipo 2. Eso no quiere decir que no haya que tener bajo el radar que este paradigma puede cambiar, porque estos son los estudios iniciales que pueden producir dudas en otro grupo de investigación para corroborar que lo que necesitamos del método científico es que el resultado se corrobore
con otro estudio independiente, pero es como todo en medicina y en la ciencia. Cuando usted en la ciencia encuentra un resultado particularmente bueno y esperanzador, usted debe mantener una esperanza, digamos que cauta, y esperar a que un grupo independiente confirme. Entre otras cosas, primero porque está yendo en contra de ya el corpus de evidencia que tenemos. Lo segundo es porque el resultado pareciera ser magnificado. Y lo tercero es porque los eventos adversos no se encontraron, que un medicamento que sabemos que causa eventos adversos no se encuentre y en una población que esperamos que se produzca más eventos adversos no se produzca ninguno, ya pone en tela de juicio toda la interpretación del estudio. Entonces, es como para tenerlo en el tintero por si después salen otros estudios y hacerle seguimiento, pero definitivamente yo no creo que cambie nuestra práctica clínica este resultado y que nos haga más es pensar que pudiera tener un poco de sobredimensión del efecto. No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina? Y digamos que lo que comentaba, creo que en general este estudio pues no le refuerza a uno el concepto. Yo pues, digamos que yo he tratado digamos que hay cosas, si bien es cierto que puede aumentar los efectos adversos en pacientes con lupus, lo que sí creo que debe quedar pues como claro es que había una parte de ese debate, era que el medicamento podía inducir lupus eritematoso sistémico, pero realmente hay estudios pues sobre todo de cohortes donde eso está, pues yo creo que eso ya se desvirtuó. O sea, los pacientes con lupus pueden tomar timetoprim-sulfa y no va a empeorar la enfermedad ni se va a generar lupus eritematoso, pues en general que era como un mito al respecto de eso. Digamos que yo lo miraría de una manera más global. Yo creo que lo que uno tiene que mirar es en los pacientes que utilizan más de 30 miligramos de prednisolona, pues hacerse esa pregunta. Primero, partir de la dosis del esteroide y luego mirar la enfermedad específica en la cual haya un poquito más de evidencia. Hay un estudio de Hiroshi, Ana Sobromati Diseases de hace un par de años, donde sugieren pues como ese esquema de profilaxis. Lo que pasa es que pues, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pues digamos que este estudio a mí no me refuerza si sí o si no, pero creo que hay que detenernos como a veces lo de la inercia terapéutica. Pues nosotros inmunosuprimimos, pero también creo que hay que pensar en este aspecto de las infecciones y si podemos prevenirlas de alguna manera y también, por ejemplo, en la osteoporosis inducida por esteroides, que muchos de nuestros pacientes de la ronda pues cotidiana, habría que hacerse la pregunta si necesitan o no la profilaxis y hacer un balance riesgo-beneficio. Como les digo, en el hospitalario, pues uno los puede vigilar, no nos ha ido bien ambulatoriamente, yo estoy tratando pues hace poco de tratar de hacer esa recomendación, lo he hecho pues en un par de pacientes y lo que pasa es que uno como desmonta muy rápido los esteroides, cuando uno baja de 30 a 15 ya se acabó la profilaxis y eso puede ser perfectamente mes o mes y medio. O sea, no estamos hablando de una profilaxis indefinida, pero creo que vale hacerse la pregunta primero de la dosis de esteroides y después ya mirar la evidencia específica en la enfermedad de base. Pero este estudio si no me aporta como algo diferente a lo que se sugiere en general en la literatura. Bueno, Dianita, ¿tú qué opinas? Profe, que pues la pregunta del estudio es una pregunta importante que tiene plausibilidad y pues de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Carlos Jaime, el problema aquí o el pecado fue que el método no fue el más adecuado. Creo que teniendo esa cantidad de pacientes valdría la pena que los autores se replantearan el método porque se puede encontrar así cosas más interesantes, pero en general pues la pregunta siempre será importante. Muy bien. Yo creo que volvemos a la situación y es que lo que tenemos realmente en este momento es una situación en la que los resultados no cuadran. Hay que esperar, hay que darle tiempo a la literatura de pronto que nos dé otra evidencia que esté a favor o en contra de esto. Tenerlo en el tintero porque es una necesidad que posiblemente vamos a tener cada día de optimizar los eventos adversos de los esteroides, minimizar el riesgo infeccioso en nuestros pacientes. Por ahora yo creo que no tenemos nada más que decir. A la doctora Natalia le agradecemos profundamente su presentación, muchas gracias. A los asistentes les agradecemos y los esperamos el próximo miércoles para discutir otro artículo. Gracias totales.